¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué a otras personas les va bien? ¿Y por qué yo emprendo, hago tantos esfuerzos, soy disciplinado, quiero hacer las cosas, pero me va mal? Emprendo un negocio, fracaso. Emprendo un noviazgo, fracaso. Emprendo un matrimonio, fracaso. Emprendo un negocio, un trabajo, una empresa, fracaso. ¿Por qué? Y hoy vamos a escuchar la voz de Dios, amén. Y vamos a poder descubrir dónde está la raíz de esa maldición y la vamos a arrancar en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Y dice la palabra de Dios, ayúdenme a leer. 1, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y nunca vuelve vacía. Yo te pido que hoy a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, tú seas mostrándonos por qué en tantas cosas en la vida que hemos emprendido no nos ha ido bien, Señor, porque hemos frenado las bendiciones en nuestra vida. Porque hoy, Señor, queriendo hacer las cosas bien, nos salen mal, Señor. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad y nos muestres si hay raíces en nuestro pasado, Señor, que nos han dejado esas marcas de maldición a nuestra vida, Señor. Hoy te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La palabra de Dios nos enseña ahí en el libro de Efesios que nosotros debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá para que nos vaya bien y para que seamos de larga vida sobre la tierra que Dios nos da. Eso quiere decir que hay muchas personas que pueden haber muerto o estar viviendo una vida miserable por no haber honrado a sus padres. Ahora, puede que hoy que hemos madurado y que hemos crecido, le estemos dando a los padres la honra que ellos se merecen. Pero si en el pasado no fue así, entonces nosotros abrimos puertas en nuestro pasado para que viniera sobre nuestra vida una maldición por haber deshonrado a nuestros padres. Desde pequeños, dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, prácticamente todos en algún momento de nuestra vida hemos deshonrado a nuestros padres. Los hemos ofendido. Algunos en su más temprana edad, siendo niños groseros, pataletudos, maldicientes, levantamos la mano contra nuestros padres, aún en nuestra infancia. ¿Cuántos le dieron patadas a sus papás en su infancia? ¿Cuántos gritaron a sus padres? ¿Cuántos le tiraron un portazo a su papá o a su mamá? ¿Cuántos menospreciaron el esfuerzo de sus padres? Y llegaron con calificaciones rojas, como decíamos en nuestra época. ¿Cuántos deshonramos a nuestros padres siendo malos estudiantes? No llevando las tareas. ¿Saben qué le dicen los papás a los hijos? Todo lo que yo le pido es que estudie y le vaya bien en el colegio. Para eso me friego, para eso trabajo todos los días, para eso me esfuerzo, trasnocho. Así que si usted quiere responderme de alguna manera, respóndame con unas buenas calificaciones, con una disciplina ejemplar en el colegio, excelente en el colegio. Si usted me quiere honrar o tú me quieres honrar como hijo,
quiero que yo llegue al colegio a recibir tus calificaciones y los profesores me digan: qué hijo tan espectacular. Creo que no hay una cosa que infle más, que enorgullezca más el corazón de unos padres, que sus hijos sean excelentes estudiantes, que en el colegio den un reporte excelente de nuestros hijos. Pero no hay una cosa que más traiga tristeza, desaliento y dolor al corazón de los padres que un hijo sin vergüenza, que un hijo que tiene todo el día para estudiar, que un hijo que tiene todo el tiempo para hacer las tareas, se vaya al colegio sin hacer las tareas, sin haber estudiado, o que no vaya al colegio, o que se vuele de clase, o que ande peleando con los compañeros en el colegio. Y creo que jóvenes y adultos, porque el tema es este. Algunos dicen: yo sí fui muy mal hijo. ¿Y cómo le está yendo? Mal, como los perros en misa. ¿Cómo puede una persona esperar que le vaya bien si Dios lanzó una maldición sobre los hijos que deshonran a los padres, al papá o a la mamá? Vamos al siguiente versículo hoy, por favor, que se encuentra en el libro de Deuteronomio 27:16. Mire lo que dice Dios a todos nosotros. Dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, ¿cómo? Amén. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Significa así sea. O sea, no se opondrá nadie a la maldición que Dios manda sobre una persona que deshonre a su papá o a su mamá. Es más, yo creo que nosotros, como ministros de la iglesia y aún ministros de liberación, podemos encontrarnos yendo en contra de la voluntad de Dios cuando tratamos de echarle fuera los demonios que han venido sobre una persona por deshonrar a los padres. Porque lo que tenemos que decir todo el pueblo es amén a la maldición de Dios sobre la persona que esté deshonrando a sus papás. O sea, de alguna manera lo que Dios está diciendo es: cuando una persona deshonre a su papá o a su mamá, es maldito de parte de Dios, y nadie se atreva a decir que no lo sea. Por esa razón, eso es lo que significa: y dirá todo el pueblo amén. Wow. O sea, todo el pueblo tiene que aprobar la maldición que Dios manda sobre el hijo que deshonra a su papá o a su mamá. Wow. Por esa razón, mis amados, hay muchas personas que les va mal en la vida y que no hay liberación que valga, porque puede ir a la liberación, pero si ese demonio tiene permiso de esa persona para afligirlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona ha deshonrado a sus padres? Le da permiso al diablo para que lo aflija, para que le envíe demonios que le roben sus finanzas, que la quincena la reciba como en bolsillo roto, que se enferme y que viva de accidente en accidente, de enfermedad en enfermedad, que vivan problemado en su matrimonio, que vivan problemado con sus hijos, que vivan problemado en sus relaciones. Pero eso tiene todo un origen. Y ese origen es en la deshonra a los padres. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, en la honra a los padres tiene una promesa. Y la promesa es: si los honras, te va bien. Si los deshonras, te va mal. O sea, prácticamente, si una persona está yéndole mal, debería primero que todo revisar
si usted tiene una deuda pendiente a nivel espiritual por haber deshonrado a sus papás. Porque se ponen a venir a liberaciones y se ponen a desgastar a los ministros de Dios echando fuera a los demonios. Y el demonio dice: a mí no me pueden sacar de aquí, porque yo tengo permiso de este Señor en donde estoy para estar aquí metido, porque Él deshonró a sus padres y nunca ha pedido perdón por eso. O sea, es necesario que cuando nosotros pecamos, para poder que los demonios salgan de nuestra vida, tenemos que pedir perdón a Dios, arrepentirnos, restaurar la relación con los padres, es decir, pedirles perdón. Yo he notado que muchas personas van y le piden perdón a Dios, pero no van y le piden perdón a la persona que ofendieron. Y yo creo una cosa: si una persona realmente está arrepentida, vuelve a pedir perdón. Porque si una persona está arrepentida, va a encontrar en esa pedida de perdón una liberación impresionante. Y luego, si se ha perdonado o que haya pedido perdón, entonces sí venga liberación. Entonces sí venga y pase por el proceso de echar fuera a los demonios y aplicar la sangre de Cristo. Pero mientras no haya pedido perdón, eso es prácticamente imposible que los demonios vayan a salir de esa persona. Y si salen, porque en el nombre de Jesús tienen que salir, van a ir a dar una vuelta, y dice la Biblia que traen otros 7 peores que él. Y juntos vienen a morar en aquella casa, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, mis amados, yo sí quiero que hoy, que esta semana, todo este tiempo que Dios nos está hablando de este tema, nosotros estemos revisando y digamos al Espíritu Santo: muéstrame mientras el pastor está predicando, muéstrame mientras estamos viendo esos videos de la iglesia acerca de la familia, de la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos. Muéstrame qué he hecho mal delante de ti. Hace unos años, cuando teníamos la finca en Sopó, donde hacíamos los encuentros en Sopó, tuvimos contratado a un administrador que me lo recomendaron, alguien de la iglesia me lo recomendó y lo tuvimos, pero el hombre había estado en la cárcel en Estados Unidos, y mientras estuvo en la cárcel en Estados Unidos, durante varios años, él había hecho como un fortín allá. Y cuando él llegó aquí a Bogotá, recién llegado, fue que me lo recomendaron para ponerlo de administrador allá en la finca de los encuentros. Y este hombre comenzó a hacer de la finca de los encuentros su fortín. Entonces él comenzó a manejar la finca como si fuera ese terreno de la cárcel donde él dominaba y se defendía. Y un día, grosero con las damas de un encuentro, entonces yo fui para decirle que no quería que siguiera trabajando más. Y como él no quiso, entonces organicé al equipo de hombres con que estaba preparando el encuentro y le dije: nos vamos todos, porque yo no me quiero ir solo a ponerle la cara a este tipo. Cuando llegamos allá a la finca, él estaba con el machete acá y salió a recibirnos con el machete. Entramos el carro y le dijimos que no quería que estuviera él más ahí trabajando con nosotros. Y llegó y dijo: pues de aquí, y se mandó la mano al machete, pues de aquí me sacan con los pies para adelante. Dijo: aquí me sacan solo muerto de este lugar. O sea, él se había apoderado de la finca de los encuentros. Entonces los hombres estaban como con ganas de tirársele, agarrarlo y amarrarlo y sacarlo, pues matarlo a pellizcos, como se da uno ganas con esas personas, ¿sí? Y yo les dije: no, aquí también somos cristianos, amén. Nos salimos y nos fuimos inmediatamente para la alcaldía de Sopó, le pusimos la denuncia, inmediatamente lo citaron a la alcaldía. Lo cierto es que terminó saliendo de la finca y le reconocimos algo de dinero para que se fuera y que se fuera en paz.
Pero se fue robándose un poco de cosas, la guadaña, las canecas de la basura que teníamos recién compradas. Bueno, eso nos desfalcó allá la finca. Uno dice, con tal de que se largue, hermano, aquí no quiero. Estamos dispuestos a volver a comprar canecas. Y resulta que pasaron los años y un día estábamos en un evento, en una celebración en la sede de Toberín, y se me acerca Freddy Barrantes y me dice: pastor, ese hombre violento que tuvimos en la finca está aquí afuera preguntando por usted. Está en un taxi y está preguntando por usted, que necesita hablar con usted. Entonces yo fui y él me dijo: pastor, ¿se puede subir al carro, por favor? Yo tomé aire y le dije: Espíritu Santo, cúbreme con tu sangre, Señor, y líbrame del hombre malo. Entré y me senté y me dijo: pastor, quiero que sepa que yo me convertí a Jesucristo y hoy vengo aquí a pedirle perdón por toda la maldad que yo le hice a usted y a la iglesia. Si algún día Dios me da la oportunidad, voy a devolver las cosas que me robé. Dijo: pero yo no puedo seguir viviendo bajo la maldición que he estado acarreando por haberle robado a ustedes y haberlos maltratado. Me dijo: por favor, ore por mí, porque necesito que se me arranque esa maldición de mi vida. ¡Wow! Oré por él. Y yo le decía al liderazgo, cuando le conté, les decía: eso es lo que se espera de toda persona que se equivoca en la vida, que vuelva a pedir perdón. Es lo lógico, mis amados. Si algún marido le ha fallado a su esposa, lo mínimo que se espera es que baje la voz y venga y le diga: perdóneme, le embarré, le fallé, mi hija. O si un hijo le deshonra a los padres, lo mínimo que se espera es: papi, papá, perdóneme, lo deshonré. Pero eso tiene que ponerle la cara a uno. Ahora, si ya los papitos por alguna razón han muerto, uno puede decidir perdonarlo en oración y decirle: Padre, es a Dios que le hablamos, ¿no? No al muerto. Acuérdense que los cristianos no hablamos con los muertos, porque Dios manda que no debemos hablar con los muertos. O sea, no es que uno va y se le para allá a la tumba y: papi, te extraño, papi. Papi, ¿será que me puedes ayudar? Que me vaya bien en el colegio. Papi, ¿será que me puedes? No, con los muertos no se habla. La Biblia dice que el que está muerto ya no tiene más parte en esta tierra. Amén. Pero lo que sí podemos es, en oración al Padre, decirle: papito Dios, hoy decido perdonar a mi papá y pedir perdón por haberle fallado a mi papá, por haber deshonrado a mi papá o a mi mamá y por haber sido grosero con ellos. Y te pido, Señor, que tú me cubras con la sangre de Cristo y que esa maldición se corte hoy de mi vida y de mi casa, en el nombre de Jesús. Pero si tú lo tienes vivo y no te lo tienes cerca, márcale al terminar esta reunión y dile: papá, hoy Dios me mostró que le he fallado mucho a su merced y quiero pedirle perdón y quiero pedirte perdón, papi, por haberte deshonrado desde mi juventud. Te pido perdón. Si tú haces eso, entonces esa maldición, que es como un lazo que te tiene amarrado a ti, a tu casa y a tus hijos y tu matrimonio y tus finanzas y tu salud, ese lazo inmediatamente hace esto, mire, se suelta. Y todo lo que tú tienes que ordenarle a ese demonio que se vaya en el nombre de Jesús. No hay necesidad ni de gritarlo. No hay necesidad ni de gritarlo. No hay necesidad de ir al Ministerio de Liberación ni a un encuentro. Si tú hiciste eso de corazón y le pediste perdón a Dios por haber deshonrado a tus padres, y fuiste y le pediste perdón a papá y a mamá por haberlos deshonrado, automáticamente los lazos se sueltan. Y solamente tú tienes que decirle: y todo demonio que vino a mi vida por esa deshonra a mis padres, lo echo fuera de mi vida y de mi casa en el nombre de Jesús, y aplico la sangre de Cristo sobre mi casa. Amén.
O sea, gracias a Dios, el Señor Jesucristo nos proveyó la solución para todas las cosas que tenemos en nuestra vida. Para las enfermedades, Él nos dijo que por su llaga fuimos nosotros curados. Para las maldiciones, Él nos dijo que podíamos atar, encadenar y echar fuera todos los demonios que hayan traído maldición a nuestra vida. Que podemos anular palabras que están en los aires, dichas contra nosotros o por nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que usar eso todos los días. En los encuentros es una gran bendición, porque el encuentro es un lugar propicio, preparado para que todo esto suceda. Y normalmente lo que nosotros terminamos ministrando la liberación al cerrar el encuentro. ¿Por qué? Porque ya la gente se ha arrepentido, porque ya han entendido, porque no solamente el tema de los padres, que seguramente hoy lo van a entender todos, de la deshonra a los padres, pero hay otros temas más, como por ejemplo las relaciones sexuales ilícitas, como por ejemplo la injusticia hacia los más débiles, como por ejemplo hacer robar a Dios, robar a las personas, como por ejemplo hacer cosas ilegales, como por ejemplo hacer o practicar la idolatría, como por ejemplo practicar la hechicería y la brujería. Todos esos temas los tratamos en el encuentro, y esos temas son los que están amarrando a muchos. Pero hoy quiero decirles que el tema de la deshonra a los padres puede ser uno de los más delicados, que puede traer enfermedad y muerte sobre una persona. Es decir, una persona que en el orden de Dios está establecido que viva 80, 90 años de edad, puede colgarse a los 50 por la maldición a los padres. Porque dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Qué es que te vaya bien? Que todo lo que emprendes te sale, que económicamente vives en prosperidad, que vives una vida sano, que tienes una relación muy bonita en tu matrimonio, que Dios habita en tu casa y que todo lo que haces prospera. Amén. Que eres feliz. Eso sí, que le vaya bien a uno. Pero ¿qué quiere decir que le vaya mal? Eso fue lo que hablamos ahora. Pero ¿qué más dice la palabra? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces tú puedes llegar a tiempo perfecto de Dios preparado para ti, o tú lo puedes acortar por las maldiciones que vienen por haber deshonrado a papá y a mamá. ¿Es clear? ¿Alguien me está diciendo que han aprendido harto inglés conmigo acá? Gloria a Dios. Vamos a Mateo 19, 5 y 6. Mateo 19, 5 y 6. Dice la palabra, está hablando el Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Ayuden? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando una pareja viene a casarse, viene con un mundo, cada uno de un mundo. Por ejemplo, la monita venía de aquí de Bogotá, de una familia que vivían aquí en Bogotá. Yo venía de una familia que nací en Florencia, Caquetá, me crié en Neiva y con unas costumbres totalmente diferentes en muchas cosas a las de la monita. Claro, mi suegro, gracias a Dios, también tenía unos orígenes huilenses, entonces teníamos por ese lado algo más. Pero la pequeña santanderiana, ella venía con una historia santanderiana, de esas berriondas santanderianas. Y eso lo trajimos cada uno al matrimonio. Trajimos las cosas buenas, pero también trajimos las cosas no tan buenas.
Y cuando vinimos al altar y el pastor ora y nos declara marido y mujer en el altar, lo que sucedió en ese momento era que la monita que venía de su historia, que era una persona, y yo que venía de mi historia, que era otra persona, el Señor espiritualmente nos fusionó, así. Y ocurrió el milagro más poderoso que habíamos vivido, y es que ya no somos dos. A partir de esa bendición, ahora somos uno solo, y lo que Dios unió nunca lo debe separar el hombre. Y eso es lo que es la oración del matrimonio, la bendición del matrimonio. Ya no son más dos, sino uno solo. ¿Y qué quiere decir que son uno solo? Que todo lo que tenía Aníbal ahora pertenece a Aníbal y a la mona, porque somos uno solo. Todo lo que tenía la monita, que traía buen capital, gloria a Dios, se fusionó en uno solo conmigo. Es más, las mañas, las formas de ser y todo eso que traemos del pasado es impresionante cómo se vuelve en una amalgama en el matrimonio y uno comienza hasta a parecerse a la persona, Eso es lo que pasa en esa fusión que Dios hace. Es muy diferente a la fusión que hay en una relación sexual de fornicación. En una relación sexual de fornicación no se une el alma, se une el cuerpo. No se une el espiritualmente, sino que la ligadura es del alma. Y al fusionarse eso, la persona tiene una dependencia almática de la otra persona. Y eso sucede en las ligaduras de almas que hay cuando se tienen relaciones sexuales prematrimoniales. Pero cuando se fusiona en el matrimonio, ocurre una unión de espíritu, alma y cuerpo en una sola. Y eso es diferente a la ligadura de almas. Pero si hubo ligadura de almas, esa ligadura permanece hasta que se rompa. Es decir, si hubo relaciones sexuales prematrimoniales con otra persona diferente de su esposa, esa ligadura permanece hasta que se rompa, hasta que se arrepienta la persona y eche fuera ese demonio que liga a esa persona con esa novia que tuvo o con esa prostituta con que tuvo una relación y con todos sus demonios. Entonces, cuando nos casamos, venimos a ser uno solo. Digan conmigo, uno solo. O sea, ya no más dos, ya tienen que dejarse de andar hablando. Es que lo que yo quiero hacer, no, eso de que yo quiero hacer ya no tiene valor acá. Aquí lo que tiene valor es lo que nosotros queremos hacer. Debemos ponernos de acuerdo de ahora en adelante en el resto de nuestra vida para todo. Las costumbres, los comportamientos, la educación de los hijos, todo de ahí en adelante tiene que ser de común acuerdo con la pareja. Eso quiere decir que desde ese momento la familia de la monita se convierte en mi familia. Y la familia mía se convierte en la familia de la monita. Eso de que uno no se casa con la familia, eso es carreta. Uno sí se casa con la familia. Inevitablemente, para mal o para bien, uno sí se casa con la familia. Desde ese momento que nos casamos, mi mamá, que era la que quedaba viva de mis padres, se convirtió en la mamá de la monita desde ese momento. Y mi suegra y mi suegro, desde ese día, se convirtieron en mis papás. Porque si ella y yo somos uno solo, los tíos de ella son mis tíos son sus tíos, sus primos son mis primos, sus hermanos son mis hermanos y mis hermanos son sus hermanos.
Pero sobre todo sus padres ahora son mis padres. Y yo sé que hay muchas personas que dicen: yo primero conocí mamá que mujer. Y se lo restriegan a la esposa. Y el consejo que nosotros le damos a las mujeres es: sí, papito, que le conteste: sí, papito, pero por esta mujer usted dejó a su mamá y a su papá un día, por seguir la instrucción que Dios dio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, si de ahí en adelante mi suegra y mi suegro vienen a ser mis padres, ¿qué pasa si a mí me da por deshonrarlos a ellos en palabras, o menospreciarlos, ofenderlos, ignorarlos en mi vida? Es como si estuviera menospreciando, ofendiendo a mis propios padres, porque desde ese momento se convierten en mis propios padres. Por eso una persona que deshonra a sus suegros, le viene la misma maldición que si hubiera deshonrado a su hermosa mamá. La misma maldición. Y le va a ir mal, y se le va a cortar la vida sobre la tierra por deshonrar a los suegros. Y eso no va para los novios, eso va para los esposos. Eso ni siquiera va para los de unión libre, va para los esposos. Es que los de unión libre tienen que arreglar pronto su tema con Dios. Yo les decía en el encuentro de varones ayer: si usted está viviendo fornicación con una mujer, en unión libre con una mujer, sepárese y llévela al altar si quiere estar con ella, pero no la involucre en su pecado de fornicación que lo está llevando a usted al infierno. Porque además de usted ir para el infierno, se está llevando a esa mujer que tanto lo ama. Lo mismo usted, mujer, usted va para el infierno si está en pecado de fornicación, y usted se está llevando a su marido o a su hombre, que ese no es marido, al infierno. Si tanto lo ama, no permita que ese pecado les traiga maldición a su casa. La Biblia dice: es mejor casarse que estarse quemando. ¿Por qué la Biblia dice que estarse quemando? ¿Por qué dice que es mejor casarse que estarse quemando? Porque cuando uno está en los pecados sexuales se está quemando. Porque cuando uno está tocando a la niña donde no la debe tocar se está quemando. Porque cuando uno está teniendo intimidad con la novia se está quemando. Y no solo se está quemando él, se está quemando ella también. Y se le va a cortar la vida por deshonrar a los papás. O sea, ¿sí ven cuán importante es esto, mis amados? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno como hijo hace cosas malas, también deshonra a sus padres. O es una gran honra para un papá tener un hijo en la cárcel. El papá decía: ¡ay, ese chino cómo me honra! Teniendo que ir a verlo todos los domingos a la Modelo. ¿Ustedes creen que eso es honra? Mis amados, perdónenme, pero ¿creen que eso es honra? Eso no es honra. Claro, si ellos ya se arrepintieron y seguramente en la cárcel pueden conocer al Señor y allá se arrepienten de sus pecados y comienzan a honrar a sus padres, comienza a cambiarle la vida aún estando en la cárcel. Y Dios lo hace, lo ha hecho muchas veces. Pero sí quiero que sepan que una persona que está robando en la empresa está deshonrando a sus padres, porque eso tarde que temprano va a salir a la luz y va a manchar a su familia. Y va a manchar a sus generaciones. Y va a manchar a sus padres. Y esos padres que tanto aman a sus hijos terminan siendo salpicados por los pecados de sus propios hijos. Entonces se requiere para uno honrar a sus padres,
ser una persona íntegra. Se requiere para que sus padres realmente sean honrados por sus hijos, que sus hijos no tengan nada malo, nadie que decir de ellos, sino que todo el mundo los exalte, los elogie en todo lo que hacen, pero sobre todo que Dios lo honre y lo elogie en su comportamiento. Por eso, si por alguna razón tú has deshonrado a tu mamita, hoy, el Día de la Madre que celebramos, es un buen momento para pedirle perdón y para comprometerte con tu mamita que esas cosas no van a seguir igual, que van a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Ay, Jesucristo. ¿Seguimos? Me quedan 2 minutos y yo con eso termino. Vamos a Proverbios 15:20. Vamos a leer 2 versos así quickly. Proverbios 15:20. Dice, ayúdeme a leer. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué es algo irremisible? Que no tiene perdón. O sea, el que maldiga al papá o a la mamá, que se muera sin perdón. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Oh, Jesucristo. Yo creo que, aunque nos haya ido mal en la vida en muchas cosas, nosotros no sabemos qué tener apagada la lámpara en oscuridad tenebrosa. Y una persona que tiene apagada su lámpara en oscuridad tenebrosa es una persona que se está marchitando. Es una persona que se va, que su brillo comenzó a opacarse, que ya comenzó a perder su esplendor y su belleza. Esa persona que maldice a sus padres comienza a oscurecerse su vida hasta que queda como sumida en un rincón sin energía, sin luz, sin sol y sin vida. Yo no sé si tú has notado de pronto que te ha pasado que tu vida ha venido como marchitándose y que cada paso que vas dando como si vas cada día como mermando en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu hogar. Ya tu vida no es igual y comienzas a ver que tu vida comienza a decaer. No solo a nivel de la salud, sino en la vida, el gozo de la vida. Se acaba el gozo. Una persona que está en oscuridad tenebrosa es una persona amargada. Es una persona que ya no volvió a sonreír, que le perdió el sentido a levantarse cada día, a despertarse y a luchar por la vida. Que aún teniendo una responsabilidad empresarial, familiar, ya no quiere vivir. Normalmente tiene una tendencia al suicidio y a querer desaparecer. Y eso es lo que se llama marchitarse o apagarse la lámpara en oscuridad tenebrosa. Mis amados, Dios nos está mostrando las consecuencias que de pronto estamos viviendo hoy por eso. Pero ahora necesitamos que el Señor nos revele en qué áreas le hemos deshonrado a nuestros papás. Quizá desde niños, desde pequeños, que nunca lo hicimos, nunca los honramos o nunca nos dimos cuenta o no recordamos, pero que sí le fallamos a nuestros padres. De pronto un día nos fuimos de casa y los dejamos llorando y no nos importó. De pronto un día, cuando había que obedecer el consejo de los padres, hicimos todo lo contrario en nuestra vida. De pronto llevamos esas malas calificaciones a casa. De pronto nos fuimos un día con amigos malos que nos llevaron a los caminos malos,
cuando nuestros padres quedaron en casa llorando, aterrorizados de esas amistades que tenemos? De pronto, ¿cuántas veces en casa se quedaron esperándonos noches enteras sin saber de nosotros? Y yo creo que eso es una deshonra a los padres. Aún después de casados, teniendo como bendecirlos, de pronto algunos no los bendicen. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y no dice: honra a tu padre y a tu madre si se lo merecen. No lo dice. O sea, el tema es que la honra no depende de ellos, sino de mí. La honra no depende si papá fue buen papá, o si me dejó tirado, o si papá dejó a mamá, o si mamá se largó, o si me gritaron, me maltrataron, me golpearon, me abandonaron, me menospreciaron, si eran papás malos. No importa, Dios no pone una condición para honrar a papá y a mamá. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Entonces no digas: es que mi papá fue malo. No importa. Puede que ese papá que fue malo esté pagando las consecuencias él. Pero tú, haz lo tuyo, hónralo. No vuelvas a abrir la boca hablando mal de tu papá, porque hay algunos que acostumbran a hablar mal de los padres. Eso sí, están proveyendo, están ayudándole, pero dicen: pero es que mi papá, es que es un cansón, es que mi mamá es una cansona, es que mi papá es un anticuado, es que mi papá o mi mamá son cansones, estoy harto de mi mamá. Wow. Y se lo decimos al amigo, se lo decimos a la esposa, se lo decimos al hermano, al compañero, aún al miembro de la barca en que abrimos nuestro corazón. Terminamos dañando la imagen de nuestros padres. Si tú un día necesitas soltar eso, ve delante de tu líder, de tu pastor, y dile: pastor, yo hoy no quiero murmurar de mi papá y de mi mamá, pero quiero abrirle mi corazón y decirle cómo fue mi hogar, cómo me trataron, porque uno como pastor a veces necesita saber eso para ministrar esa sanidad interior, esa liberación y todo lo que necesita la persona. Amén. Pero eso sí, les digo una cosa: no vuelvan a hablar mal de sus padres y pídanle perdón a Dios por haber abierto su boca para hablar mal de papá o de mamá o de los suegros o de la suegra o del suegro. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Recomendación final. Mientras comienza a sonar la música, escúchemela por favor, así como ha estado de atento. Escuche este final. Si tú amas a tus hijos y no quieres que le vaya mal en su vida, no permitas que tus hijos te deshonren. No permitas que tu hijo levante la mano y te cachetee. Y no te rías de las groserías de tu hijo. Porque a veces hay papás que le sacan la piedra al chino para que él pelee. Y la Biblia dice: no provoquéis a iras a vuestros hijos. A veces hay hijos que agarran a patada al papá y el papá riéndose. Ese chino está cometiendo un error y tú tienes que enseñarle que eso no se hace. Y no permitas que te golpee. No permitas que te grite, que te haga pataleta, que te menosprecie. Pídele a Dios sabiduría para ser sabio en la corrección, pero corrige a tus hijos. Corrígelos. Porque si tú no los corriges, la Biblia dice: Dios a quien ama castiga. Por eso es que Dios muchas veces nos castiga, por puro amor, porque no va a permitir que lo deshonremos sin un castigo. Dice: porque Dios a quien ama castiga, como su padre a su hijo, a quien quiere. Si realmente uno ama a su hijo, no permite nunca que lo deshonre. Lo corrige, aunque como la necedad está ligada al corazón de muchacho, él va a tratar de hacerlo y lo va a hacer.
varias veces, pero tú le vas a enseñar, le vas a poner disciplina y lo vas a corregir para que a él le vaya bien y no se vuelva un loco y no vaya a terminar parando en la cárcel porque su papá nunca lo corrigió de niño. Vamos a orar.